puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por escucharnos en las estaciones de Blue Radio en todo el país y en el mundo a través de bluradio.com y también a través de Blue App, la aplicación en las tiendas digitales. También les envío un saludo muy especial a quienes nos siguen en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias de Colombia. Esta semana en el país volvimos a hablar de la relación con Venezuela con una noticia que es alentadora, una noticia que da cuenta de que se puede tener relaciones políticas o por lo menos relaciones políticas y comerciales, que es el interés que ha habido de parte de los que permitieron esa reapertura o ese anuncio de reapertura en los puentes fronterizos y ese símbolo que quita el régimen de Nicolás Maduro, esos contenedores que había instalado el gobierno de Venezuela en esos momentos en el 2019 cuando estaba estallando lo peor de la crisis durante la administración de Iván Duque. Recuerdan ustedes el momento en el que intentó entrar ayuda humanitaria de manera frustrada a Venezuela. Pues de eso vamos a hablar esta noche. ¿Qué tan buena noticia es? ¿A quién favorece? ¿A quién no favorece? ¿Qué puede pasar o qué incidencia puede tener esto en la campaña presidencial? Y justamente ya no hablando tanto del gobierno actual que va de salida, pero sí pensando en el gobierno que venga eventualmente el próximo año, o que venga realmente el próximo año, eventualmente no sabemos quién es, el gobierno que venga el próximo año sí debe restablecer relaciones con Venezuela. Y para eso ya están subidos aquí en el andén de Blue Radio, Jorge Turbay, Jonathan Silva y María Camila Arango. Bueno, María Camila ya se sube en unos minutos que se conecta aquí con nosotros en el andén de Blue Radio. Comienzo saludando a Jorge. Jorge, buenas noches, ¿qué tal va todo? Hola, buenas noches Ricardo, buenas noches Jonathan. Esperemos que María Camila llegue pronto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ya me cuenta su opinión de eso, su interés también muy particular, que es usted de Cúcuta sobre la situación en la frontera. Ya hablamos de lo político, pero también de la comunidad de ese sector que es indivisible en el país entre un lado y otro de los puentes. Y saludo a Jonathan. Jonathan, bienvenido al andén de nuevo. ¿Cómo van las cosas? Hola Ricardo, un saludo igual a nuestros invitados, gracias por abrir este espacio y qué buen tema en esta coyuntura como bien los mencionaba. Bueno, empiezo preguntando entonces a Jorge sobre la pregunta de rigor. ¿Qué tan buena noticia es la reapertura de la frontera? Y bueno, hay que restablecer relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, hay que dialogar, hay que hablar, hay que tener solamente embajada, hay que tener consulados. ¿Cómo tratar la relación con el vecino más grande que tenemos, el vecino más importante, Jorge? Bueno, primero que todo es una muy buena noticia el restablecimiento de relaciones con Venezuela. Bueno, o por lo menos que haya existido una apertura del puente Simón Bolívar y el General Santander en la zona de Ureña y San Antonio. Sí, que es esa parte nomás, exactamente. Sí, digamos, es una muy buena noticia, entre otras cosas, porque creo que la política internacional y las relaciones internacionales no se pueden manejar por caprichos de gobiernos. Yo creo que tanto en Venezuela como en Colombia pues se genera un ambiente hostil y es necesario tender puentes, abrir puentes y entendernos dialogando. Miren, acá el mundo está lleno de posiciones antagónicas, de formas diferentes de interpretar la realidad, de ver la vida. Sin embargo, pues creo que tenemos la posibilidad de tener mínimos de respeto que nos permitan coexistir. Y creo que hay que respetar las decisiones que toma el pueblo venezolano, así como Venezuela tiene que respetar las decisiones que toma el pueblo colombiano. Y en esa medida, pues, tener relaciones mínimas, porque honestamente somos hermanos. Un poco lo que nos pasa a nosotros es que, por ejemplo, yo tengo familia en San Antonio, yo tengo familia en Ureña, yo tengo familia en San Cristóbal, y un poco lo que se rompió ahí fue lazos familiares, en muchos casos. Somos lo mismo. Entonces yo creo que es una muy buena noticia el restablecimiento de relaciones. Podemos ahorita ahondar en qué pasó, por qué se rompieron, en un poco la inmadurez del gobierno nacional, pero creo que más allá de eso es una buena noticia. Bueno, inmadurez en todo el sentido de la palabra, en lo literal, que no quería absolutamente que ver nada
con el gobierno de Nicolás Maduro, pero hay que tener relaciones con Venezuela. El próximo gobierno que llegue debe tener relaciones, porque usted lo menciona al inicio, que se restablecen las relaciones, pero simplemente se abrieron esos lazos comunicantes y empieza a pasar nuevamente la gente, va a haber transporte de carga, empieza a haber transporte de carga este fin de semana, o por lo menos durante las próximas 2 semanas. Pero ¿cómo debe ser el diálogo de aquí en adelante? Debe haber un embajador de Maduro acá, debe haber un embajador de Colombia allá. El que llegue a gobernar Colombia, ¿cómo debe tratar a alguien que muchos de los candidatos presidenciales consideran un dictador? Bueno, pero bajo esa premisa, Colombia tiene relaciones con Qatar, con Arabia Saudita, ¿cierto? Con un poco de monarquías autárquicas que no. Entonces deberíamos no tener relaciones, se supondría, con Arabia Saudita, digamos, o con Qatar. Lo que creo yo es que las relaciones internacionales y la forma como las políticas de Estado se tienen que manejar no es por capricho de gobernantes. De hecho, hay escuelas, gente que estudia relaciones internacionales y hace diplomacia, pues evidentemente porque la diplomacia es eso. Hay formas de ver la realidad, desde todas las perspectivas de todos los países tienen formas de ver la realidad, pero la diplomacia está en la posibilidad de dialogar, de coexistir, de llegar a acuerdos. No sé, mire, le voy a poner un ejemplo. En la implementación del acuerdo respecto de países de la Unión Europea respecto al gobierno nacional, sin embargo, digamos que respeta la autonomía, la soberanía nacional, que a Duque lo eligió la mayoría de los colombianos y que la mayoría de los colombianos tomó una decisión. Sin embargo, a pesar de tener esas posiciones, pues trata de mediar, de tender puentes y de tener una relación diplomática. Con Venezuela tenemos que tener no solo embajadas, sino abrir las fronteras y recuperar todas las relaciones comerciales, entre otras cosas, porque se fueron desde el punto de vista formal, pero informalmente las relaciones se mantienen. Entonces, claro. Pasa usted por la trocha, ¿entiende? Entonces digamos que... El niño que va de un colegio a estudiar en un lado y vive en el otro. Y vive en el otro y viceversa. Entonces yo creo que lo importante es entender que las relaciones internacionales de los países no se manejan por caprichos presidenciales, sino que existe la diplomacia internacional. Bueno, y evidentemente esa sería la mejor forma de restablecerla, sería tener embajada, agregados comerciales, agregados militares y todo lo que implica la posibilidad de que la política fluya normalmente. Bueno, usted habla, repitió varias veces la frase de capricho de gobernantes. Ya si quiere ahondamos, como usted lo decía, en esa parte para hablar del origen justamente de este rompimiento de las relaciones, de estas relaciones que se volvieron más graves durante el gobierno de Iván Duque. Escucho a Jonathan con la pregunta inicial: ¿es buena o mala noticia? ¿Qué hacer con un gobernante que consideran muchos candidatos presidenciales como un dictador? ¿Cómo actuar desde el próximo gobierno? Jonathan, buenas noches. Bueno, Ricardo, voy a empezar con el tema económico y para hablar si nos conviene o no. Cuando uno estudia economía, creo que los economistas saben que la pregunta por excelencia es depende. ¿Y de qué depende? De los factores económicos que estén rodeando las dos naciones. Aquí aparentemente es bueno. Aparentemente, cuando a mí me hablan de que vamos a empezar a mover $7,000 millones nuevamente, el comercio se va a reactivar, digamos que en la teoría eso es muy bueno. O sea, no hay nada mejor que abrir fronteras, no hay nada mejor que abrir los mercados y que las relaciones comerciales se fomenten bajo la cooperación. Creo que eso es todo lo que queremos nosotros, ¿no? Y más que todas las personas que viven en las fronteras. Y a quien más ha afectado esto, evidentemente, es al pueblo venezolano, porque les ha tocado comprar... salir a venir aquí a Colombia a comprar un poco más barato, porque en Venezuela los precios obviamente están insoportables. Ahora, ¿yo por qué digo que depende? Porque es que estamos sacando de la ecuación el tema y el contexto económico del país vecino, y es el tema de la inflación. Yo entendía lo que decía nuestro compañero anterior sobre el tema de que si bien Colombia tiene relaciones con otras dictaduras, también hay que mirar el tema inflacionario en temas comerciales. Ya voy a hablar del tema de relaciones internacionales, pero en el tema económico Venezuela tiene un tema de inflación tenaz. Ahora, hay otra cosa que no tenemos que sacar tampoco de la ecuación, y es que desde 2018 Maduro ha venido controlando los precios. Es cierto que el año pasado los flexibilizó un poco, pero eso realmente es un tema complicado para la industria colombiana. Ahorita los empresarios pueden tener algo de felicidad, pero es que yo no tengo ninguna seguridad
de qué va a ser el gobierno económico en términos macroeconómicos, cuánto vale mi moneda y cuánto vale la de ellos. Ahí voy a tener problemas y eso es lo primero que hay que analizar. Ahora, si yo me voy un poco al tema de relaciones exteriores, aquí lo mejor es empezar a restablecer relaciones bilaterales más no multilaterales, porque es que Venezuela y Maduro siempre ha sido la tendencia de ir a UNASUR, de reunir a todo el mundo para hablar del tema. No, aquí lo que tienen que hacer los dos gobiernos es sentarse bilateralmente y charlar, pero no solo los gobiernos, sino el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, y empezar a mirar cómo está el tema de la moneda y si en última instancia es beneficioso o no. Porque en teoría sí, pero cuando yo voy a hacer el análisis macroeconómico puede ser que no, que es mejor dejar las cosas así, que es mejor más bien no abrir la frontera, pero esto es algo que se tiene que analizar bajo las dos premisas que yo estoy colocando hoy sobre la mesa. Entonces, per se no es malo y aquí alguien dirá, es muy ambiguo, pero la realidad no sabemos hasta que realmente la situación en Venezuela se empiece a mejorar en términos macros, ¿no? Entonces ahí yo pongo eso sobre la mesa, pongo eso sobre el debate. Y ya lo último que quiero decir, evidentemente Venezuela es una dictadura, pero es una dictadura perversa para Colombia. Porque sí, nosotros podemos estar hablando con, no sé, con Qatar y todo esto, pero es que no tenemos al vecino ayudando a los grupos armados ilegales que están acá. Entonces eso también es un tema de evaluar y ahí tiene que haber una voluntad política del gobierno de Venezuela de empezar a decir la verdad sobre estos temas. ¿Qué está pasando con las disidencias de las FARC? Diosdado Cabello ha sido muy enfático en que las apoya. Ahora Maduro dice otra cosa y aquí también nos damos cuenta que dentro del mismo chavismo hay una división, ¿no? Pero, o sea, hay una inestabilidad política. Y ya, ahora sí lo último, porque sé que me extendí un poco. El 21 de noviembre hay elecciones en Venezuela, ¿cierto? Y recordemos que el señor Freddy Bernal es el que vino a abrir la frontera, pero también fue el mismo que la cerró cuando pasó lo de Guaidó. Entonces, esta gente, ahí sí como decía alguien, los socialistas te cortan los pies y después te dan las muletas, porque sin ellos no existirían las muletas. Y esto es algo grave, o sea, los mismos que ponen el gran problema ahora, porque se vienen las campañas y hubo fotos donde Freddy Bernal, que es como un delegado del gobierno, pero me imagino que irá por la gobernación de Táchira, está haciendo proselitismo político. Entonces, aquí tampoco hay ninguna seguridad política. Yo no sé si este señor gane y pasado mañana llegue y vuelva a cerrar la frontera porque se les antojó. Entonces también hay inseguridad macroeconómica e inseguridad política. Claro, que es lo que decía Iván Duque, el presidente Duque, del interés electorero. O Jorge, el suyo, sí. Yo quiero decir algo. A mí me parece muy curioso, digamos, las relaciones internacionales y la política macroeconómica. Una cosa es las relaciones comerciales que usted puede tener con los países. Usted puede tener relaciones comerciales con Haití, con Chile, con Ecuador, con Perú, más o menos, ¿cierto? Puede tener unas relaciones comerciales con Europa o con algunos países de Europa, pero usted tiene relaciones políticas. Digamos que en la diplomacia funciona por eso. Seguramente hay mejores momentos para invertir en algunas cosas, hay mejores momentos para vender productos o para comprar productos en determinadas economías, pero usted tiene que tener relaciones políticas y relaciones políticas sanas, saludables, en donde se respeten las diferencias que cada uno de los gobiernos y de los pueblos tiene. Pero ponía una ecuación, ponía un punto dentro de la ecuación. Lo que pasa es que usted no puede determinar la política. La frontera fue Venezuela, no señor. Ojo, el que cerró la frontera fue Venezuela, no fue Colombia. Pero porque este señor estaba, o sea, lo que hizo Duque de poner a un imbécil como Juan Guaidó a decir que era gobierno, expropiar la comunidad internacional. No, pero Iván Duque en particular, de poner a un imbécil como Juan Guaidó. Usted está diciendo que Diosdado Cabello apoya a las disidencias, yo no lo he escuchado. Nunca. Eso es público. No es público. No es público. Demuéstremelo. Hasta el mismo. No, eso no es público. Usted primero está diciendo, primero que todo, usted está diciendo mentiras. Uno. Hacer debate sobre la base de mentiras, pues creo que está mal. Pero usted introduce ese tema antes de que siga un segundo. Usted introduce ese tema respondiendo a lo que dice Jonathan, el de la ecuación de los grupos armados ilegales, que para muchos, independientemente de que haya una dictadura, que haya un señor que viole los derechos humanos, que el señor no respete la división de poderes, en fin, todo lo que puede tener una dictadura, que la lo mismo que podemos decir del gobierno de Colombia. Por eso le digo, independientemente de todo lo que haya internamente,
el gobierno de Maduro para muchos colombianos interviene de manera dañina y nociva para el gobierno, para Colombia, la nación como tal, para Colombia como país, al permitir, al darle refugio, según informes de inteligencia, a grupos armados ilegales. Esa ecuación no entra ahí para decir, yo no tengo relación con estos señores. Ricardo, los informes de inteligencia de las fuerzas militares venezolanas dicen que Colombia patrocina grupos paramilitares que entran a Venezuela. Esos son informes que tiene la inteligencia de Venezuela. ¿Usted lee? ¿Usted le cree más al informe de Venezuela? Hay que hacerle caso, ¿cierto? A una dictadura venezolana, o sea, a la dictadura se le hace caso, pero cuando nosotros acusamos que a la dictadura colombiana usted le hace caso. ¿Usted le hace caso a la dictadura colombiana? ¿Qué dictadura Hablando colombiana? de dictaduras. Dígame qué dictadura hay en Colombia. ¿Qué dictadura hay en Colombia? Bueno, exactamente lo mismo de lo que usted acusa a Venezuela. Yo no soy gobernista. Yo no estoy acá acusando a la gobernista. Estoy diciendo que Venezuela, yo soy elecciones. Pero usted aquí, a ver, mire, usted aquí puede criticar a Duque, usted aquí puede criticar a Duque y no va preso. Usted aquí puede criticar a Duque y no va preso. Colombia, de a uno, por favor, de a uno. Escucho a Jorge, cierre Jorge y escucho otra vez a Jonathan. Usted me dice que tengo que creerle a los informes de inteligencia de Colombia, a las fuerzas militares de los falsos positivos. No, lo que estoy diciendo. No, es que yo no soy gobernista. Pero venga, mire, si usted no me va a dejar hablar, yo no voy a dejar hablar. Cada uno termina su punto. Por favor. Por favor, cada uno termina su punto. Jorge, yo voy a decir lo que yo quiera. Yo voy a decir lo que yo quiera, hermano. Cálmense, por favor. Yo voy a decir lo que yo quiera, hermano. Jorge, termine su punto. Mire, termine su punto. Cada uno tiene el espacio y el micrófono para hablar. Escucho a Jorge y termina Jonathan. Lo que yo estoy diciendo es que si le creen a los informes de inteligencia de Colombia, los informes de inteligencia de Venezuela dicen cosas similares. Qué vaina tan curiosa. O sea, en Venezuela dicen el mismo argumento. Entonces, ¿yo a quién le creo? ¿A la dictadura? ¿Y a la dictadura de Duque no? Miren, hay que ponernos serios. Las relaciones internacionales de los países se manejan con tacto. Estados Unidos se mete acá, seguramente tiene cosas, pero uno tiene que tener relaciones con Estados Unidos, uno tiene que tener relaciones con Cuba, uno tiene que tener relaciones con China, uno tiene que tener relaciones con Rusia, con todo el mundo, y así se maneja la diplomacia. Yo no sé si no han visto cómo funcionan las escuelas de diplomacia. Ahora, ¿es conveniente o no? Evidentemente es conveniente desde el punto de vista político, porque así como dice Colombia que alberga grupos ilegales, Venezuela dice exactamente lo mismo de Colombia. ¿Y usted no cree en la versión del gobierno colombiano o la versión de las fuerzas militares de Colombia? Yo a Duque no le creo ni el Jorge, 5%. Pero no hay evidencia de que vienen a delinquir acá a Colombia, cometen un atentado, secuestran gente, pues ¿por qué no los cogen? ¿O usted cree que no los cogen porque no quieren? ¿Usted ha visto? ¿A usted inteligencia militar le ha mostrado las evidencias? Pero Jorge, ¿usted cree que no los cogen? Pues hay fotos de campamentos en esas zonas, hay unas coordenadas con los campamentos en esas zonas desde hace 10 años. Mire, Ricardo, hay fotos de campamentos en el Caquetá y el ejército de Colombia no los combate. Es más, el paramilitarismo se tomó el país y el ejército de Colombia no lo combate. O sea, la frontera, yo que conozco bastante del conflicto armado colombiano, las fronteras son porosas. La guerrilla colombiana estuvo en Venezuela desde hace 50 años, desde que nacieron. O sea, venir a decir que es que Maduro, o sea, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, todo el mundo es perpetrador. Bueno, escucho, yo lo digo es, Jorge, evidentemente cerrar, esas cosas pasan. Lo que tenemos que hacer nosotros es garantizar que haya relaciones políticas y, si es el caso, que haya contacto con los ministerios de defensa para evitar que eso funcione. Pero si usted cierra fronteras y cierra canales diplomáticos, evidentemente va a ser imposible combatir grupos ilegales. Escucho a Jonathan. A ver, aquí hay varias cosas y yo parto de un punto. Yo no soy gobernista, menos uribista, pero le voy a decir algo al compañero. Usted aquí puede en este medio hablar mal de Duque, puede hablar mal de las instituciones colombianas si quiere, y le apuesto algo, que usted no va a ir preso. Pero, ojo, coerción directa del Estado. Pero, si ¿cómo se nota que no ve televisión venezolana sale a hacer esto en un medio de comunicación? Mire, usted, un opositor, sale a decir esto directamente. Primero que todo, eso es mentira. Ahorita lo más probable es que lo saquen del país. Porque yo creo, ¿dónde está María Corina Machado? ¿Dónde está Juan ¿Dónde está María Corina Machado? ¿Dónde está María Corina Machado? Aquí defender un régimen como usted lo está haciendo es una violación a la opinión pública, porque usted está defendiendo el régimen más sanguinario de la historia de América. Usted sabe que Colombia tiene más muertos que Venezuela, hermano. Yo le voy a decir. ¿Y dónde están los venezolanos hoy? Deje de decir falta. ¿Dónde vive María Corina Machado? ¿Vive en Caracas o no?
mire, quiero invitarlo a que ponga televisión venezolana a ver si toda la publicación de muchos de los medios no es antigobernista. ¿Dónde están presos? Ahora, si yo invito pero a ¿cuál televisión venezolana Colombia, queda? en Estados Unidos o en ¿Cuál la China? televisión queda opositora? Acabaron con Globovisión, que era el único opositor. Mira, a ver, se lo voy a decir, Globovisión, Televen. Aquí el que desconoce la realidad lo que pasa es que usted no conoce. Mire, yo soy venezolano. A mí no, hermano, el que está hablando sin saber es usted. Dijo que María Corina Machado. María Corina Machado vive en Caracas y habla. Es más, María Corina Machado habla del gobierno mal todo el tiempo y no está presa. ¿Dónde está presa? Jorge, pero ustedes conocen el informe que habla que el 94% de los venezolanos son pobres. O sea, el desconocer las gravedades que ha generado el régimen. Bueno, para superar a María Corina. ¿Está presa? ¿Cuántos procesos tiene María Corina? ¿Cuántos procesos tiene persecución? Tendrá 1000. Y entonces Álvaro Uribe acá tiene 1000 procesos. Álvaro Uribe tiene 1000 procesos. Y eso quiere decir que Colombia es una dictadura. Pero a María Corina se los ha puesto el gobierno. Para que superemos, demuéstrenmelo. Jorge y Jonathan. Son mentiras, usted no tiene cómo demostrarlo. Para que superemos a María Corina, venga, para que superemos a María Corina y no llamar apelativos. No, es que usted es un mentiroso. Usted ni siquiera está informado de Venezuela. Jorge, calma por favor, porque no hay que tratar con apelativos fuertes a los compañeros. Yo sí creo que usted está diciendo mentiras. Pero, a ver, para que superemos, sí, Jonathan, lo escucho. Y iba a poner un argumento acá. Hablamos de 90% de los venezolanos, más del 90% de los venezolanos que son considerados bajo la línea de pobreza, 70%, 75% bajo la línea de miseria. También hay una situación que no se puede desconocer de los daños que ha hecho el régimen de Maduro. Espéreme, Jorge, que me está pidiendo la palabra Jonathan. Espéreme. Listo. Jonathan, lo escucho. Sí, miren, aquí hay un tema. Desconocer la dictadura de Venezuela realmente es un gran problema. O sea, desconocer que la gente está aguantando hambre, que a los opositores sí los persiguen, que el gobierno amaña las elecciones cada vez que puede, que este 21 de noviembre lo que están haciendo es politiquería, realmente es defender la mentira. Y eso es algo que la izquierda colombiana quiere hacer ver el régimen Maduro como una maravilla, pero se callan. Por lo menos usted está siendo un poquito frentero, está diciendo las cosas como son. Y eso está muy bien. Pero aquí los políticos colombianos lo único que hacen decir es, de un lado, sí, eso es una dictadura, y por debajo dicen, no, eso es una democracia. Pero lo que tiene que quedar claro es que Venezuela es un peligro realmente para las democracias de América Latina. Y hablo del gobierno per se, de la República Bolivariana, no de su pueblo en esencia. Porque es el que más ha sufrido, es el que le ha tocado salir, aguantar hambre a los demás países, que pasen por lo peor, que a algunas personas porque no tienen sus necesidades satisfechas les toque robar, y eso es culpa del gobierno venezolano. Eso no es culpa de la dictadura, como usted dice, es de la culpa de la dictadura del gobierno colombiano. El gobierno Duque tomó una estrategia que no había tomado el gobierno Santos, y era hacer algo. Es decir, voy a intervenir de alguna manera, voy a generar diplomacia, voy a ir a Estados Unidos, voy a intentar hasta el tema de las 5.000 tropas, lo de John Bolton, en fin, y llegamos a esos puntos tan avanzados. Estoy diciendo, eso fue la estrategia del gobierno Duque, el famoso cerco diplomático, como lo llamaba Jonathan. El gobierno que venga, y ya se lo preguntó a Jorge, el gobierno que venga, ¿qué debe hacer? ¿Debe intervenir decididamente o debe apelar a lo que muchos llaman la autodeterminación de los pueblos? ¿Intervenir frente a Venezuela o no intervenir, Jonathan? Miren, aquí hay algo que es muy complicado de entender. Yo sí soy de la postura que aquí hay que intervenir el gobierno venezolano. O sea, esto es algo totalmente radical, pero a una persona como Maduro no se le saca hablando, disculpen. A Maduro no se le saca hablando porque es que ya se ha intentado hablar con él y no ha querido. Miren, vuelvo y repito y vuelvo al punto, los que cerraron la frontera fueron los venezolanos, y yo sí soy de la postura, yo sí lo digo de frente y no lo digo a espaldas. A Maduro hay que sacarlo por los pies por delante, punto. Una dictadura espero que usted sea el primero en la línea de frente que va a ir a la guerra, ¿cierto? Te lo digo. A mí la gente que promueve acciones militares en vez de la reconciliación y la posibilidad de diálogo político me parece muy chistosa. No, chistosa, porque yo estoy completamente seguro de que usted no va a ser capaz de ir a... O sea, Venezuela, mire, el gobierno... No, porque así son todos ustedes, tiran la piedra y esconden la mano. Mire, le voy a decir algo. No, yo se lo estoy diciendo de frente.
Hoy se lo digo de frente. Usted va A a coger Maduro el se le fierro. saca con los pies por Por eso, delante. yo Usted va a creo, coger el fierro. Usted Pues es si un le caigo, cobarde, usted no voy. es capaz de coger un Voy. fierro, es un cobarde, hermano. Voy. de Pero frente, más allá de eso, Jorge, Estoy sin descalificaciones, por favor. Sin descalificaciones. Creo que Lo quería hacer. sin descalificaciones. No, yo creo que- Jorge que está diciendo abiertamente que no considera una dictadura lo que pasa en Venezuela, y Jonathan está diciendo abiertamente que considera mire, que hay que Ricardo, intervenir a Venezuela Lo que yo militarmente. estoy diciendo es lo siguiente. Usted puede tener relaciones con todos los países del mundo. Las ¿Usted se decisiones acuerda que cuando toman Chávez los nos pueblos amenazaba con venezolanos, ¿Usted se acuerda cuando Chávez nos amenazaba con aviones? ¿Usted se acuerda de eso? Con los batallones. Mire, yo Con lo el que envío de espero es batallones que a la cuando frontera. Colombia se vaya a lo la olvidó. guerra, usted sea tan Se lo valiente olvidó. de que Se deje lo de hablar olvidó. y vaya a la guerra. Eso no es un argumento, porque Eso me se lo olvidó gustaría. cuando Chávez nos amenazó bélicamente. Se lo olvidó. Chávez Se amenazó lo olvidó bélicamente, que nos- dijo que iba a mandar los tanques Claro, de la dijo que nos frontera mandaba unos porque aviones. Colombia tenía ejército en la frontera. Nos amenazó con aviones. ¿Cuándo lo Ay, se amenazó con olvidó. aviones? Y Mucho, Colombia ¿se lo amenazó con olvidó? aviones. El problema que no... Mire. ¿Se lo olvidó? Esto es lo ¿Se siguiente. lo olvidó? Mira, esto es lo siguiente. Sí, se lo Mira, a mí no olvidó. se me Muy olvida bien, nada, gracias. pero si quiere... Venga. Pero Me ¿qué tal acaba este de payaso? olvidar. Este Venga, payaso facho, bueno. este Venga, payaso bueno, facho sin- que no es capaz de ir a la guerra, sin- este es un facho payaso. Pero es que No, usted se no, lo a olvidó. ver. Facho payaso. Sin Usted no se vaya a descalificaciones, ningún por lado a la favor, guerra. sin descalificaciones, sin Sí, descalificaciones. a ver, Les Ricardo, pido por a ver, favor, Ricardo, les pido, a ver, sí, Ricardo, yo- les pido yo un decía llamado, que les no hago un tenía- llamado, les hago un llamado a Sí. los dos, Jorge y Jonathan, sin descalificaciones, por favor. Cada uno Entonces tiene unas yo voy a- opiniones yo voy a- que yo voy a deben expresar un respetarse. argumento. Voy a Bueno. expresar Yo un no estoy argumento. descalificando. Sí, señor, Voy a sí, expresar Jonathan. voy a expresar un argumento. Mire. Yo estoy diciendo mis verdades, punto. Y el Bueno. que me llama payaso es él a mí. Yo pongo mis posturas. Bueno, listo. y no lo listo. descalifico a Sí. compañero. Bueno, Estamos, por favor, con decir argumentos mis verdades. para estos últimos minutos. ¿Por qué intervenir o por qué Bueno, no Ricardo, intervenir frente a le Venezuela? voy a decir lo siguiente. Independientemente de cómo usted piense que son las formas de otros gobiernos, si usted considera que son fascistas, comunistas, capitalistas, lo que quiera, usted lo que tiene que hacer, generalmente como defensor de la vida, de la democracia, es establecer relaciones y tratar de tener mínimos que preserven la paz de la humanidad y la paz de los pueblos. Eso de plantear ir a la guerra con Venezuela, pues no solamente es una desfachatez, sino es de cobardes, porque no van a ir a la guerra los que están planteando eso. Mandan a los pobres colombianos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos, o yo considero debería pasar es, restablezcamos relaciones, tengamos un mínimo de relaciones diplomáticas. Si nos parece que Venezuela es una dictadura, planteemos la necesidad de que haya procesos democráticos, así como el mundo planteará que Colombia tenga procesos democráticos, ¿cierto? Pero eso de plantear guerra, pues me parece que es una tontería. Ahora, si les parece que en Venezuela todo es amañado, bueno, creo la mayoría de la gente sabe hoy que en Colombia se amañan elecciones y no por eso toca derrotar a Duque, o derrocar a Duque, o hacerle sacarlo del poder. Entonces yo creo que más allá de tener discusiones con gente que a lo mejor no conoce las situaciones de Venezuela o que tiene posiciones estúpidas, yo creo que lo importante acá es garantizar que las relaciones internacionales pues tengan el camino adecuado de la diplomacia. Escucha, Jonathan. Mire, lo primero es que yo puedo estar de acuerdo que esto se soluciona con el diálogo, pero usted con el régimen chavista nunca va a poder hacer algo por el diálogo. Mire, le recuerdo, el diario El País, el 9 de noviembre del 2009, y bueno, y hay un poco de publicaciones, pero exactamente en el 2009 nos empieza a relatar cómo Chávez le estaba declarando la guerra bélica a Colombia. Eso sí, la izquierda que va a defender al pueblo y a mandar a sus jóvenes a la guerra. Ahora, lo que mi contraparte aquí no ha entendido es que Estados Unidos, cuando ha ofrecido intervenir, cuando Donald Trump defendió la intervención a Estados Unidos, no lo iba a hacer con gente colombiana, sino con su gente. Es que eso es lo que se nos olvida. Y Estados Unidos sí es una fuerza militar que viene y rompe con lo que sea. Eso es lo que tiene que pasar en Venezuela. ¿Usted cree que no iba a haber colombianos involucrados? Pero ustedes, la gente de izquierda, ¿Cómo se nota que no saben de guerra? No saben de guerra un carajo. Cuando los tuyos nos declaran la guerra, se callan. Ay, esos sí no son unos asesinos. Pero cuando nosotros siempre vamos a hacer un llamado a la paz, al diálogo. El que está hablando de guerra es otra persona. Ah, no, pero aquí ¿quién desconoce las amenazas de Chávez? ¿Y usted cree que a mí me parece bien que Chávez amenace? Estamos diciendo, hay que conservar el pueblo no va a los entrar, cardenales. es llegar al Palacio de Miraflores directamente. Esto no es entrar y hacer una guerra civil. Creo que usted desconoce muy bien la situación de Venezuela. Perdón que se lo diga con todo respeto. Sí, la gente está aguantando hambre.
No, mire, sin ofender. Pues ya me ofendió todo el programa, ¿no? Ya me ofendió todo la situación. por ser Listo, sin bueno, descalificaciones. la situación de Venezuela. Mire, la situación de Pero Venezuela no es tan fácil como que usted matan a Maduro y se arregla todo. No, eso hay una guerra civil y eso Colombia lleva el culto. Eso es lo que no han entendido. Ellos creen que ¿Usted cree que la guerra civil? Por favor. ¿Usted cree que en Venezuela el chavismo no tiene fuerza? Siga Ya, pensando que son dividido. dos gatos. Son dos gatos. El chavismo está dividido. No está El dividido. chavismo está dividido. Yo no sé a usted quién le está pasando Miren, le voy a información. decir algo. El Yo mismo creo que chavismo- usted está escuchando No, los mucho a María medios Fernanda colombianos Cabal, han hermano, retratado. pero le voy a decir algo. Eso no es así como usted cree. Pero matan a Maduro. Matan a Maduro y no queda Diosdado Cabello, matan a Maduro y no queda, matan a Diosdado y no queda Padrino, en fin. Ellos viven en un mundo donde creen que matando a un presidente solucionan el problema de un ¿Usted cree país. que dialogando? Miren, Ahora, ¿usted cree que dialogando se soluciona? pero ¿Por qué no se ha evidentemente, solucionado? pero no solamente lo creo, está demostrado por la historia. O sea, Bueno, no estoy me hablando voy- de cosas que no son Me voy demostrables. despidiendo, Sí. me voy Entonces despidiendo yo creo con que eso. lo que debe pasar es, miren, yo obviamente no quiero al gobierno de Iván Duque, pero yo nunca voy a hacer un llamado a derrocarlo. Y ni Nunca yo, voy a hacer. ni por yo. eso. Pero aquí la izquierda... Nunca- Es que ya casi nadie No, queda yo nunca. duquista. Aquí la izquierda... Yo sí. nunca, no, porque yo creo que hay que respetar las Los amigos instituciones. Lo mismo debe pasar con Venezuela. Usted puede no querer a Los Venezuela. amigos quisieron sacar a Venga, les pido unas respuestas cortas, Jonathan, una respuesta ¿Cuáles corta. amigos? Bueno, estamos hablando, ya nos vamos a meter, no vamos a caer en la discusión sobre el derrocar a Duque o no, estamos hablando de Venezuela y qué hacer nadie con lo ha Venezuela. planteado, ni lo No, por plantea eso, nunca. algunos sí durante el paro decían que Duque había que tumbarlo, que el gobierno no debería seguir, en fin, pero eso es otra discusión. Me quedo estos minutos, nos quedan un par de minutos y quiero unas respuestas muy cortas, porfa, para algo que estaban ya mencionando cada uno. El diálogo que se está realizando en México entre el gobierno de Maduro y la oposición es muy parecido al que se realizó con las FARC en Colombia, y se los digo por la intervención de Noruega, por cómo están tratando las cosas, no hablan por encima de la mesa o por debajo de la mesa, no filtran información, en fin, es unas condiciones muy parecidas al diálogo. ¿Ese diálogo debe mantenerse, Jonathan? ¿Puede servir? ¿Puede ser útil para algo? Mire, si la comunidad internacional y Maduro realmente entiende que tiene que entregar el poder, que tiene que llamar a unas elecciones participativas, pero miren, aquí también hay que hacer un llamado a la oposición que participe en las elecciones una vez se llame. Si Maduro entiende que ya tiene que soltar el poder, porque es que la democracia no solo es a punta de votos, sino cómo se amañan las elecciones, ahí vamos a poder entender cuál es el diálogo. Y también un cambio en su modelo económico, eso se tiene que hablar. Un cambio urgente en dejar de imprimir dinero, que es lo que está colocando a aguantar hambre a la población venezolana, y no solamente la dependencia del petróleo, que eso es otro debate. Bajo esos parámetros yo vería positivo el diálogo. Si Maduro no está dispuesto a eso, es un dictador que nunca se va a sacar con diálogo. Jorge, ¿ese diálogo es una mentira, una falacia, una estrategia politiquera? Es paradójica esa posición de los supuestos vencedores. O sea, si dialoga conmigo, pero tiene que aceptar mis De los posiciones, fachos. o es un dictador. O es un dictador. Me parece por lo menos una posición Pues soberbia si que desconoce aceptó. las realidades concretas del pueblo. Creo que ustedes están hablando desde el desconocimiento total. Ahora, ¿pero no está ganando tiempo Maduro, Jorge? ¿No está ganando tiempo para las elecciones y ya? Pero ¿ganando tiempo de qué? Con un diálogo que no va para ningún lado. Pero sí, no, lo que pasa es que Venezuela necesita reconstruir la nación venezolana que se dividió y se rompió también. Sí. Es importante dialogar, es importante que la oposición participe, es importante que gane gobernaciones, que gane poder en el Congreso y que haya posiciones de lo que se llama la democracia liberal en un país como eso, y que se restablezcan también las relaciones comerciales y que cese también y que cese también un poco el bloqueo. Ustedes hablan mucho de la impresión de dinero como forma única. O sea, básicamente Venezuela se quebró porque imprimía dinero. Yo no sé si usted es economista, creo que sí, pero usted sabe que eso no es por eso, digamos. Bueno, entonces, digamos, la situación de Venezuela no se soluciona ni con plomo, no se soluciona ni con plomo, ni sacando a la oposición venezolana del tablero. Creo que la oposición venezolana tiene que participar, que el venezolano tiene que reconciliarse. Y que necesitamos, ya termino con esto, Ricardo, necesitamos que ese país encuentre diálogo y nosotros dialogar con ese país. Bueno, Eso me sería despido nuevo. y
Les agradezco a Jonathan, a Jorge estos minutos. Empezamos hablando de la noticia de esta semana, que es el restablecimiento de a poco de las relaciones entre los dos países, entre Colombia y Venezuela. El gobierno de Duque, o el presidente Duque, diciendo que no iba a ser idiota útil de esa eventual reacción política o electoral que pueda tener el restablecimiento de las relaciones. Y pues terminamos hablando de fondo, lo que hay adentro de Venezuela, lo que está pasando dentro de Venezuela con el gobierno de Maduro. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo. Es paradójico que Duque hable de idiotas útiles. Y escucho, y termino hablando con Jonathan. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos esta noche del andén. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, y ojalá que el gobierno deje ponerle policías a los gobernadores y alcaldes de la oposición como en Táchira, ¿no? Ojalá. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Ya seguimos con más del andén aquí en Blue Radio, para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a